Reporte 100. Y es jueves, espacio del Colegio de Sonora. Está con nosotros Kenia Paola López Cota. Ella es maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora. Es ingeniera mecánica. Pertenece a la línea Desarrollo, Sustentabilidad y Género. Hizo una investigación que titula Las sombras de la movilidad cotidiana, los obstáculos para la formación de capital humano en Hermosillo, un análisis socioespacial, pero ya le hemos pedido que nos traduzca al español el título de esta tesis. ¿Cómo estás, Kenia? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Te refieres a la movilidad de los jóvenes, a eso te refieres en tu investigación, Kenia. Sí, así es. ¿Qué es? ¿Por qué los jóvenes? Bueno, yo creo que es muy importante considerar a todas las personas que utilizan el espacio público, y mucho se ha hablado de aquellos que son grupos vulnerables de la movilidad, y sin embargo creo que los jóvenes, por ser la nueva generación, sí, necesitan mucho apoyo sobre la movilidad para poder formar su capital humano en este proceso de crecimiento que ellos están viviendo. A ver, tú como estudiante de ingeniería mecánica, ¿qué obstáculos tenías para moverte en la ciudad? Pues específicamente yo no tenía tantos porque vivía muy cerca de la escuela. Sí. Pero no me movía de ese sector. De ese sector, sí, precisamente porque era muy complicado salir de ahí, y yo que soy foránea, conocer la ciudad también es muy difícil. Ya muchas veces ni siquiera hay carteles o no se sabe dónde se esperan los camiones, más para las personas. ¿De dónde eres, Kenia? De Empalme, Sonora. De Empalme. Entonces vienes a vivir a Hermosillo para estudiar mecánica. Uh-huh. ¿En dónde estudiaste mecánica? En el Instituto Tecnológico Hermosillo. En el ITH. Entonces así vivías es. Ahí cerca del ITH. Ajá, sí. Pero imagino que tenías compañeros que vivían en pueblitos o que vivían en la Nueva Hermosillo. Había de todo. Entonces para llegar al ITH en horas pico, una odisea. ¿Cómo le hacen los estudiantes? Ellos se mueven más que nada por medios peatonales y por el transporte público. Sí, un transporte público que es muy tardado. Muy tardado, sobre todo. Ese es el aspecto peor calificado. Y bueno, los peatones tienen muchos problemas de seguridad, ya que el 44% de las muertes son accidentes viales, son los peatones. Sí. Ahora señalas un punto importante, no hay señalización, es decir, uno cuando va a la Ciudad de México, va al metro de la Ciudad de México, pues está bien hasta con colorcitos, sí, y figuritas y todo, entonces pareciera muy complicado, pero está muy claro cómo moverse. De sí, pronto si uno se pone en una parada de un camión, pues no sabe ni cuál agarrar ni para dónde va, ¿no? Sí, sobre todo es en el transporte público la importancia de las señalizaciones para las paradas, dónde subir, dónde bajar, o incluso si hay personas que no tienen acceso a la aplicación, que también encuentren facilidades para moverse a través de la aplicación. ¿La sirve para moverse? Es decir, si yo bajo la aplicación, voy a poder saber trasladarme si soy foráneo, o si simplemente, como en tu caso, me muevo una sola zona de la ciudad para trasladarme a otra zona de la ciudad, ¿te sirve para orientar? Sí sirve, sobre todo en personas jóvenes, ellos lo utilizan muchísimo, también otro tipo de herramientas tecnológicas, pero yo creo que hay que ampliar también el panorama y ver que no todas las personas tienen acceso a un celular. Entonces, sí, a lo mejor simplemente imprimir las rutas en las paradas sería de mucha ayuda. Sí, ¿se necesitan datos para tener acceso a la aplicación de transporte? Así es, sí. Y si no traes datos, pues ya valiste. Exactamente. Entonces ya no te supiste no se sabe a dónde subirse y dónde moverse. Uh-huh. Ahora, entonces, ese es un obstáculo. Bueno, 2 obstáculos, me diste, para los jóvenes. Sí. El transporte lento, las distancias largas y la falta de señalización. ¿Qué otros obstáculos tienen los jóvenes en Hermosillo para moverse? Tienen la seguridad, ya que utilizan mucho los medios peatonales, y últimamente han querido utilizar la bicicleta, pero estos 2 medios son los más inseguros en la ciudad. Entonces se ven un poco ¿en riesgo? En riesgo, sí, y tratan de sacarle la vuelta a estos medios por lo mismo. Sí, en la bicicleta. ¿Cuáles son los obstáculos? De hecho, hay un foro de movilidad ahorita, claro, justamente. Sí. La organización. ¿Estás en este foro ahorita participando? Hermosillo, no, ¿cómo vamos? Participante. Hermosillo, ¿cómo vamos? De un foro de movilidad, y vienen especialistas en temas de fomentar el uso de la bicicleta.
Pero aquí en Hermosillo, ¿cuáles son los obstáculos que hay para utilizar la bicicleta? El espacio construido de movilidad no está organizado para que utilizar estos medios sea seguro. Me refiero a que no existen, en el caso de los peatones, banquetas despejadas, y muchas veces los peatones se tienen que pasar al espacio de los automóviles. Esto les pone en un riesgo increíble. Y muy parecido ocurre con las bicicletas, porque las ciclovías no están correctamente señalizadas o no tienen seguridad, de manera que los automóviles se pueden pasar a las ciclovías con mucha facilidad, y esto ocurre. Sí. Ahora, ¿por qué hablas de capital humano en Hermosillo? Obstáculos para la formación de capital humano. ¿Esto qué significa? Que el no poder moverte te impide tener una buena calidad académica, o te impide tener un buen acceso a un trabajo, o te impide tener un buen desarrollo personal. ¿Qué es lo que impide la no movilidad? Pensando que la ciudad ofrece y concentra muchos servicios, oferta cultural, social, política, y también mencionas aquí la laboral y también la educacional. Con el crecimiento que ha tenido Hermosillo, cada vez la mancha urbana es más grande y todos estos servicios se concentran por lo regular en la zona centro. Sí. Entonces, para acceder a ellos, cada vez es necesario vencer distancias más grandes. Y si consideramos que la movilidad existe con todos estos obstáculos, pues es una limitante para acceder a toda esta oferta, y en consecuencia puede limitar la forma en la que los jóvenes van desarrollando sus capacidades humanas, y más allá también su calidad de vida, ya viéndolo en un aspecto más amplio. Sí, bueno, el factor económico, ¿no? Pues porque sí, claro, no todo el mundo tiene para pagar un Uber, y luego en horas pico se pasan de caros. Gracias por ayudarme, porque iba a decir una grosería. Sí, porque luego ponen que tarifa dinámica, y que tarifa por 2, por 3, por 4, sí. Y si hay nubes, la suben todavía más. Entonces, también esa parte, es caro moverse en un automóvil gestionado por aplicación. O sea, porque si te falla el transporte público, pues no te queda más que moverte en un Uber, por ejemplo, y resulta en ciertas horas, resulta caro. Me dice M. González, me hace recordar la investigación de Kenia, el Paso de la Muerte, Las Rosales entre Luis Encinas y Colosio. Qué ironía, es el tramo de los jóvenes universitarios. Las Rosales entre Luis Encinas y Colosio, ahí en la Universidad de Sonora. El perímetro de la Universidad de Sonora, ¿no? Sí, terrible se ha puesto de ahora que entraron todos presenciales. El tráfico ha sido una cosa que no se ve todos los días. Y precisamente hablando de los jóvenes y de la educación y de su formación de capital humano, pues es un problema que está ahí, y que entre menos se atienda, más va a ir creciendo. Sí, otro reporte constante que hemos tenido, que se tuvo durante los primeros días de regreso a clases en la Universidad de Sonora, es el puente peatonal ahí que divide el Hospital General de la Universidad de Sonora, especialmente para los jóvenes, las jóvenes, en las noches, porque sin iluminación y con la presencia de personas en situación de calle. También es un asunto de seguridad. Ahora, en esta investigación ya nos hablas de seguridad para moverse en bicicleta, pero también abordas el tema de seguridad pública en esta investigación. Un poco lo toco así de manera general, porque creo que es importante considerar las diferencias entre las personas, entre todas las personas, y yo me estoy enfocando a los jóvenes, pero ¿qué pasa con las mujeres jóvenes? Que ellas dijeron sentirse más inseguras en la vía pública, y esto limita todavía más sus opciones de movilidad respecto a horarios, a las zonas de la ciudad a las que se atreven a ir o no ir, incluso también el medio de transporte que utilizan. Y un dato muy, muy interesante por ahí es que usan más los servicios de aplicación que mencionas, y pues se enfrentan a tarifas más altas, ¿no? Sí. Que tú lo mencionabas. ¿Qué propones en esta investigación? En esta investigación, Las sombras de la movilidad cotidiana, Kenia Paola López Cota, ¿propones alguna política pública o varias políticas públicas? Bueno, la idea general es que los espacios se invitan a su funcionalidad, y es generar desde la inversión pública espacios que inviten a los usuarios
a utilizar medios de transporte alternativos, no solamente el automóvil particular. Y más allá de que los inviten, también que sea accesible para aquellos que no tienen alternativa, que no pueden costearse un automóvil particular. Sí, esto es lo que propones en esta investigación. Esta investigación, ¿dónde la podemos encontrar, Kenia Paola López Cota? Y bueno, además de que me digas dónde la podemos encontrar, ¿hay algún dato que no te haya preguntado y que sea importante subrayar, precisar? Pues bueno, siguiendo con todo esto, el parque vehicular ha aumentado en los últimos 5 años un 87%, y esto se corresponde con el 97% de la inversión de movilidad en el estado que se emplea este tipo de movilidad. Entonces sí existe una relación y es importante, hay mucha información al respecto sobre cómo generar estos espacios de movilidad sustentable y segura, y yo creo que también es muy importante dirigir la inversión hacia estos espacios. Sí. Es el siguiente paso. Sí, hay una ley de movilidad en Sonora. Así es. ¿Ya hay ley o es propuesta de ley? Acaba de entrar como ley. Como ley de movilidad. Y ahorita hay foros para ya cambiar la ley, ¿no? Para enriquecerla, sí, ¿no? Sí, exactamente. Está ocurriendo todo eso y me parece sumamente enriquecedor para nuestra ciudad. Ya veremos cómo se va tomando forma en la vida. ¿Tu tesis puede ser una fuente de información para esta ley de movilidad? Seguro que sí, algo pueda tener al respecto. Se puede encontrar en la biblioteca del Colegio de Sonora. Sí, en la biblioteca del Colegio de Sonora, ahí está la tesis, las sombras de la movilidad cotidiana, los obstáculos para la formación de capital humano en Hermosillo. Pues importante el dato para Rosalena Trujillo, la diputada que ha promovido la ley de movilidad en el Congreso del Estado, y también la organización Hermosillo Como Vamos, que justamente ayer y hoy tienen un foro sobre movilidad y tocas un aspecto importantísimo: cómo se mueven los jóvenes en Hermosillo, y más aún los jóvenes foráneos. Los jóvenes foráneos. Gracias, Kenia Paola López, por estar con nosotros. Muchas gracias. Ingeniera mecánica, me dijiste, por parte del ITH, maestra en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, ¿y vas por el doctorado? Sí, esperemos. ¿Sí? Pero no lo tenemos definido todavía. Muy bien, gracias. Gracias. Reporte 100.